Y ahora sí, vamos a charlar con un amigo que hace tantísimo tiempo nos acompaña con muchísima y variada información. Y dentro de ese esquema, como todos los sábados, tenemos un detalle pormenorizado. Como es otra casa periodística, como es otra casa en la cual estamos desarrollando nuestra actividad periodística, yo les voy a comentar. Es conocido él, pero él es una persona con mucha experiencia, es un docente nato, podríamos decir, de esos que tienen alma de docentes. Fue docente en nuestra universidad, es actualmente una de las personas que se dedica al estudio contable de nuestras cosas, relacionado íntimamente con el sector agropecuario. Desde hace años nos viene dando luz a temas impositivos, a temas tributarios, y con él vamos a charlar todos los sábados o periódicamente vamos a charlar. Y está con nosotros el Contador Público Nacional, Carlos Sánchez, que además de muchas cosas que tiene como pergamino, es un amigo de quien les habla. Carlos, muy buenos días, buen año 2022 y bienvenido a Mitre, Santa Rosa y la amplia red de radios FM. Muchas gracias y buenos días, Carlos. Gracias, José, gracias por todos los elogios de la presentación. Y vio que nos tenemos que presentar. Y sí, lo más valioso, considerarme un amigo. Sí, sí, eso es más importante. Exactamente. Y este es parte de Frente al Campo. No digo que está inscripto en los haberes de Frente al Campo, pero por ahí está, ahí ligado, exactamente. Bueno, Carlos, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, mejor así, mejor así. Comenzando el año con un poco de precipitaciones en la zona. Qué lindo. Bastante dispares porque a veces en algunos lugares llueve 8 o 10 milímetros y en otros lugares llueve 50. Sí. Pero parece que el año 2022 aparentemente estaría más en consonancia con el año que pasó, 21, y no con el 20, claro, que fue bastante seco, ¿no? Sí, sí, exactamente. Estamos hablando con el Contador Público Nacional, Carlos Sánchez, quien está residiendo allí y tiene su estudio contable, atendiendo a muchas carteras productivas de productores agropecuarios, empresas y gente y contribuyentes individuales en su Calefú, allí en Calefú. Carlos, sí, José, sí, aclaremos que hemos asociado al hijo la misma profesión, que también tenemos estudio en Arata y también tenemos estudio en Santa Rosa. Exactamente, sí, cabe señalar y es bueno tenerlo muy en cuenta porque, bueno, atienden a muchos contribuyentes a nivel provincial, pero siempre vos nos das una luz en temas de esclarecimiento. Y decíamos al inicio del programa, bueno, que el campo no va a zafar de este acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional. Y hablamos del Fondo Monetario Internacional y que les habla también como si supiéramos todas las letritas chicas, letritas grandes, como si interpretáramos algo que es fácil de interpretar. A ver, desde tu punto de vista, ¿qué pasó? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos parados? ¿Hay acuerdo? ¿Hay entendimiento? ¿Estamos estancados? ¿Estamos hundidos? ¿Estamos para sellar y hacer un acuerdo? ¿Cómo está ese tema, Carlos? Mira, en principio yo te diría que estamos como, diríamos, en el campo, ¿no? Con el río revuelto. Yo me voy a permitir hacer una pequeña síntesis del proceso que se ha vivido en estos últimos días respecto justamente del Fondo Monetario Internacional. Porque después de anunciar un principio de acuerdo o borrador con el Fondo Monetario Internacional, digo principio de acuerdo porque no es un acuerdo ya sellado, definitivo o convenido, ¿no? Y este anuncio por parte de las autoridades nacionales, asistimos a yo le llamaría un desplante, ¿no? Por parte de Máximo Kirchner al renunciar a la presidencia del bloque de diputados del Frente para Todos, ¿no? Y además tenemos que aclarar con relación a este tema de la renuncia, que renunciar a la presidencia del bloque de diputados no significa renunciar a la banca de diputados, porque entre otras cuestiones, mantenerse en la banca le permite
a Máximo Kirchner continuar con sus aspiraciones políticas y sobre todo conservar la inmunidad parlamentaria frente a algún fallo judicial que pueda hacerle desfavorable o adverso, ¿no? Por supuesto que este desplante, según los trascendidos, más allá de la carta renuncia que fue conocida públicamente, tuvo un fuerte tono de crítica verbal hacia la persona que ejerce la presidencia de la Nación, ya que dijo que no había estado de acuerdo con su madre, es decir, con Cristina Kirchner, cuando lo promocionó al presidente como candidato a encabezar la lista del Frente de Todos. A pesar de la rápida reacción que tuvo el Poder Ejecutivo Nacional para designar reemplazante en un plazo relativamente breve, ¿no es cierto?, las repercusiones nacionales e internacionales se hicieron notar, ¿no? Con una fuerte suba, por ejemplo, del dólar blue, con la baja de las cotizaciones en las acciones y bonos argentinos, con un aumento del índice del riesgo país, que luego se moderó, incluso el blue descendió ligeramente cuando se designa el nuevo presidente del bloque, ¿no? No obstante, todo este revuelo, digamos así, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional prosiguieron con cierta normalidad, digamos así, entre comillas, ¿no? Por otra parte, todos conocemos la influencia que tienen países como Estados Unidos, China, también algunos países europeos en las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Los principales, el Fondo Monetario Internacional es una cooperativa, digamos, donde hay distintos accionistas, donde las tres primeras potencias que son aportantes al Fondo Monetario Internacional son primero Estados Unidos, segundo Japón y tercero China. Por eso la estoy mencionando, ¿no? Sí, sí. Esta situación que es muy, muy conocida y por supuesto que no puede ser ignorada por nuestras autoridades, parece no haberse tenido en cuenta por parte del presidente de la Nación al ofrecerle al presidente de Rusia que la República Argentina pueda constituirse en la puerta de entrada para América Latina, ¿no? Tal expresión derivó que la titular del Fondo Monetario Internacional insistiera en el acuerdo con la República Argentina diciendo que es imprescindible reducir la inflación y el gasto público. Sí. Situación que nunca fue abiertamente explicada por las autoridades nacionales, ¿no? Sí. Creo que fue el primer tironcito de orejas que hubo de parte del Fondo Monetario ante esas expresiones, me parece a mí, ¿no? Como y parece que se quiso recomponer porque en el día de ayer, por ejemplo, se publicó una foto donde el ministro o jefe de gabinete, mejor dicho, Mansur, sí, se reunió tuvo un encuentro con el embajador de Estados Unidos para morigerar, yo diría, la incómoda situación en que había quedado Argentina después de las expresiones de nuestro presidente. Sí, sí. Una incómoda situación que aparentemente nos tiene acostumbrados, ¿no? Vos sabés que yo decía al inicio del programa que estamos con la visita de Cafiero a Estados Unidos hace unos días y ahora las expresiones con Putin de parte del presidente, estamos como queriendo jugar a dos puntas. Y cuando en la vida jugás a dos puntas, a veces no salís muy victorioso. Vas a dejar algo seguramente y te podés dañar, o tal vez las dos puntas te dejan y quedás solito, me parece a mí, ¿no? Sí, recordaba yo una expresión de Woody Allen que dijo que cuando uno quiere quedar bien con todos, seguramente queda mal con todos. O por lo menos vas a desconfiar. Sí, van a desconfiar de uno, exactamente, por jugar a dos puntas. Pero bueno, es lo que han decidido
digamos, como que estamos jugando al mejor postor, a ver qué nos puede dar uno, qué nos puede dar otro, pero son, digamos, dos bloques económicos, dos bloques políticos a nivel mundial no compatibles, y nosotros estamos allí pivoteando entre ambos, ¿no? Sí, sí, seguramente, ¿no? Y encima para darle alguna precisión mayor a este panorama, tenemos que decir que la carta intención a firmar con el Fondo Monetario Internacional debe ser aprobada por el Congreso. Y suponemos que algunos legisladores del oficialismo podrían votar en contra o abstenerse en la votación, ¿no? Sí, sí. Con lo cual le está complicando un poco el panorama futuro al gobierno nacional, ¿no es cierto? Y podemos decir entonces que acordar con el Fondo Monetario Internacional beneficia a ambas partes, o sea, beneficia tanto a la República Argentina como al organismo multilateral de crédito, para que no quede de ningún modo esta institución internacional desairada, ¿no? Sí, sí. Para nuestro país también el acuerdo es una condición necesaria, pero no suficiente, para ordenar las finanzas y la economía. Pues después del acuerdo se hace imprescindible reducir el gasto público, como ya lo anticipaba el fondo, sobre todo el gasto público superfluo, y eliminar el déficit fiscal, pero sin aumentar los impuestos. Es más, en algunos casos sería necesario reducir algunos de ellos para alentar la inversión y como consecuencia generar empleo genuino en el sector privado, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, la tarea no es sencilla, hay mucho por hacer y debe comenzar por lograrse un consenso dentro del propio oficialismo, evitando situaciones que deterioran la imagen del país, tales como la renuncia que comentábamos del diputado Kirchner, o el discurso de su madre en Honduras, que no lo mencionamos, pero que también fue un golpe duro para el Fondo Monetario Internacional, vinculándolo con la droga, las palabras del presidente en Rusia, que acabamos de comentar, o la marcha contra la Suprema Corte de Justicia alentada desde el gobierno, ¿no? Sí, sí. Pero insistimos, o por lo menos reiteramos esto, ¿no? Que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una condición necesaria, pero con eso no se solucionan los problemas económicos o financieros del país. Pero sin eso se hace mucho más difícil. Es decir, que primero hay que acordar condición necesaria, pero no suficiente, reitero, entonces después sí, si uno no reduce el gasto público, si uno no elimina el déficit fiscal, si uno no promueve de alguna manera, directa o indirecta, la inversión genuina y no genera nuevos puestos de trabajo para el sector privado, va a ser muy, muy difícil que la Argentina tenga un futuro más o menos digno. Sí, sí. Al menos esa es mi opinión, ¿no? Sí, sí. Carlos, a ver, la información que yo tengo, por lo menos el conocimiento, que podrá ser escaso y demás, la Argentina, este es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional número 22, me parece, si mal no recuerdo. Sí, sí. Todos los anteriores acuerdos fueron a sola firma, como quien dice, los propios presidentes que gestionaron sus acuerdos, sus entendimientos. En este caso, el propio presidente Alberto Fernández dijo, no, el anterior, Macri, no pasó por el Congreso, nos endeudó, nosotros vamos a pasar por el Congreso. Entonces hizo un decreto por el cual todo acuerdo económico con los organismos internacionales tiene que pasar y tiene que ser refrendado por el Congreso. Si no tienen los avales suficientes, o sea, los votos suficientes en ambas cámaras, creo que se va a derogar ese decreto y va a ser a sola firma del presidente, me parece, aunque ahí entraríamos tal vez en una crisis política mayor interna, pero me parece que puede ser una alternativa para
no perder en el Congreso los apoyos pertinentes, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando sí. El presidente emite este decreto, pensaba que la mayoría parlamentaria estaba asegurada. Sí, sí. Eso se les desdibujó, ¿no es cierto?, con las últimas elecciones, con lo cual ahora se le está complicando, máxime cuando se le está revelando la tropa que es propia, ¿no? Sí, sí, sí. El problema es que estamos en el medio todos nosotros, ¿no? Como siempre, y los argentinos, los de a pie, los de alpargata, y esto va a impactar, duda, ¿no? De todas maneras tenemos que tener en cuenta que la solución del acuerdo no es poner plata, sino patear para adelante. Sí, sí, es sí. decir, cualquiera sea los próximos gobiernos que vayan asumiendo, van a tener que hacer frente a los compromisos. No hay ninguna duda. Más tarde o más temprano tenemos que terminar, no digo pagando, sino por lo menos ir reduciendo la deuda, pero la deuda no la vamos a poder reducir, insisto, no la vamos a poder reducir si no eliminamos el déficit fiscal, si no promovemos las inversiones, si no bajamos el gasto público y si no nos contenemos con el vicio de aumentar impuestos, crear nuevos impuestos o elevar las tasas de los impuestos ya existentes, ¿no? El año pasado nos hiciste una descripción de los aumentos de los aranceles impuesto por impuesto y creo que trajiste como una veintena de ejemplos de los porcentuales de aumento de distintos impuestos que tiene la Argentina y que, bueno, sin conocerse, los contribuyentes van pagando aún más por cada impuesto que tienen que abonar. Y me parece que este año va a tener que sacar la cuenta otra vez, Carlos, ¿eh? No, pero mirá, dos ejemplos muy sencillos, uno de orden nacional y otro de orden provincial. Sí, a ver. El impuesto al valor agregado creado en nuestro país con vigencia el 1 de enero de 1975, comenzó con una alícuota general del 13%. Sí. La alícuota general luego fue elevada al 16%, posteriormente al 18%, y hoy la vigencia es del 21%. Eso en el orden nacional. Las provincias se habían comprometido, cuando se crea el impuesto al valor agregado, a eliminar el impuesto a las actividades lucrativas, que es, digamos, el antecesor del impuesto a los ingresos brutos. Entonces, como se habían comprometido a no cobrar más impuestos a actividad lucrativa, al perro le cambiaron el collar. Entonces le pusieron otro nombre, entonces crearon el impuesto a los ingresos brutos. Cuando se elimina en la provincia de La Pampa el impuesto a las actividades lucrativas, la alícuota era el 0,8%, no era el 1, 0,8%. Sí. Cuando vuelve con el nombre corregido, es del 1,6%, la alícuota general del impuesto a los ingresos brutos en la provincia de La Pampa. Luego pasó a ser el 2,5% y actualmente es del 3%. Basta esos dos ejemplos y hay muchos más. Sí, exactamente. En el transcurso justamente de estas últimas semanas también, por ejemplo, la Asociación Agrícola Ganadera La Pampa, una de las instituciones rurales de nuestra provincia, hablaba y daba a conocer el aumento de las valuaciones fiscales que impactan directamente el impuesto inmobiliario, donde los inmuebles rurales tienen una alícuota del 33%, los inmuebles rurales el 50%, ¿no? Son cuestiones que tienen que ver con lo tributario y los movimientos hacia arriba que tienen los impuestos internos, ¿no? Sí, fíjate que en cuanto a los impuesto inmobiliario rural, en años que la inflación fue del 30, 40 o 50%, el impuesto inmobiliario rural en la provincia de La Pampa subió 70, 75, 80 y hasta el 85%. Sí, ni siquiera se respetó la inflación. La inflación. Sí. Así es. Carlos, el próximo sábado seguramente estaremos retornando con otros temas. Nos esclareciste, nos diste una luz de
digamos, para continuar en la información agropecuaria, eso es bueno y válido para nosotros. Ha sido un gustazo estar charlando contigo en esta primera edición aquí en Mitre Santa Rosa, en la amplia red de radios FM de nuestra provincia y provincia vecina. Y nos encontraremos el próximo sábado. ¿Qué le parece, Carlos? Con mucho gusto, José. Buen fin de semana. Un abrazo, buen fin de semana para toda la audiencia. Que no falte el agua y buena sombra para todos. Exactamente. Muchas gracias. Aquí en De Frente al Campo, el contador público nacional Carlos Sánchez. Esto es De Frente al Campo.